por aquel camino verde que por el valle se pierde con mi triste soledad. Quiero presentarte esta radio Telefunken, modelo Embeleso, modelo 1166 AC. Término de AC es un término curioso, ¿no? Corriente alterna. Pero es que esta radio también admite corriente continua, como admiten las radios universales. Pero lo curioso de esta radio es que además lleva un transformador. Generalmente las radios universales permiten corriente alterna y corriente continua, pero no tienen transformador. Esta sí. El conmutador lo podemos ver en la parte inferior izquierda. Y como ves, tiene 3 tomas. Una AC que va a un transformador, otra en el medio que no está rotulada y otra encima que está rotulada con DC y que tampoco va a ningún sitio, está aislada. Luego voy a ver si esto es capaz de funcionar, es decir, cuando yo ese conmutador tuviese en la posición de DC, si esto funcionaría. El esquema es un esquema normal, el que ya conocemos, una etapa de sintonía y oscilador local, una etapa de frecuencia intermedia, una etapa de detección y una etapa de salida. Pero en este vídeo me voy a centrar en alimentación y en la parte de oscilador local. El circuito de filamento es lo que tienes ahí representado. Como puedes ver, es igual que si ahora está en alterna, pero si estuviese en continua, el circuito no cambia. El conmutador lo tendría arriba, pero la corriente del enchufe entraría, se independiza, digamos, no tiene nada que ver dónde esté el conmutador, si está en alterna o en continua, y ya entra en todo el circuito de filamentos para volver a salir por el enchufe. Quiero que veas la bombilla que va en paralelo con el filamento de 5 lámparas. Es importante. Las lámparas están constituidas por la UCH41, que es la primera lámpara de sintonía y oscilador local, la UAF41 de frecuencia intermedia, UAF41 detectora y preamplificadora, UL41 lámpara de salida, UY41 rectificadora y EM4 lámpara ojo mágico. Una curiosidad, todos los filamentos son de 0,1 amperios, excepto la M4 que es de 0,2 amperios. ¿Y cómo consigo yo 0,2 amperios cuando todas las demás son de 0,1 amperios? Como puedes ver, la suma de las caídas de tensión que hay en cada lámpara es 121,5 voltios. Luego esta radio se puede conectar perfectamente a 120 voltios. Pero vamos a estudiar esa rareza de tener un filamento de 0,2 amperios. Si nos fijamos en la etapa de alimentación, podemos ver que los filamentos están en serie, pero sí que es cierto que el piloto está en paralelo con 5 de esos filamentos. Pues ahí está el truco, ahí está la posibilidad de poner 0,2 amperios en el filamento del ojo mágico. Y luego demostraremos cómo queda eso si no está la luz. La resistencia teórica de cada lámpara es el cociente del voltaje que hay en sus extremos partido por la intensidad que la atraviesa, de tal forma que podemos ver que las lámparas tienen una resistencia, lo que es ese filamento, de 140 ohmios, 126, 126, bueno, y así sucesivamente, haciendo una suma total de 1184. Sin la bombilla piloto, lo que se ve a los extremos de la tensión de entrada de esos 122 voltios es una resistencia de 1184 ohmios, que lo que supone es que la corriente que circula por el circuito es de 0,10266, es decir, que en estas condiciones, por el ojo mágico, está pasando una intensidad que es la mitad de la teórica necesaria para que el ojo luzca bien. Por eso podemos ver en el esquema que en paralelo con las 5 primeras lámparas está una lámpara piloto que es de 120 voltios aproximadamente y una intensidad
de 0,1 amperios. De tal forma que por los filamentos, esos 5 filamentos de las lámparas va a 0,1 amperios y por la lámpara piloto va otro 0,1 amperios, que sumados en el nudo me da los 0,2 amperios que necesita el ojo mágico. Aunque no corresponde con el orden cronológico de cómo he ido solucionando las averías de esta radio, sí creo oportuno, ya que he hablado de él, es ver cómo cuando he puesto una lámpara piloto, que en ese caso no es siquiera la de 120 voltios 0,1 amperios, esa es de 220 voltios 0,1 amperios, pero ya el ojo mágico pasa más intensidad por su filamento y tiene la capacidad ahora, y ves cómo sintoniza, cuando sintoniza se cierra y cuando se deja un poquito de sintonizar la radio se abre. Entonces vemos efectivamente cómo esa bombilla, ese piloto favorece lógicamente que pase una intensidad por el filamento más adecuada y este ojo mágico pueda lucir. Era una avería relativamente sencilla, porque ni siquiera esa avería es poner la bombilla exacta, cosa que ahora no está, ya digo que no está, pero ya se la encontraré, serán 120 voltios 0,1 amperios. De esa forma tendré todavía un poco más de intensidad en el ojo mágico que estás viendo. Te habrás fijado que el filamento no va todo en serie, como una radio universal, pero en cambio tiene un transformador. ¿Y por qué tiene este transformador? Bueno, porque en su funcionamiento en alterna, que es lo que te quiero demostrar ahora, consigue tener mayor tensión en placas. Como puedes ver, eso es un autotransformador, lo que tiene como transformador. Y cuando está en alterna, en el devanado, digamos, de arriba, le da más tensión que el original son los 120 voltios en alterna que tienes. De tal forma que eso luego se rectifica, pasa por el filtro en pi, va a todo el circuito de la radio y volvemos nuevamente hacia el enchufe, con la característica que hemos visto muchas veces de poner una resistencia para poder obtener un valor más negativo que el de masa. Para su funcionamiento en continua le he puesto una pila. Esa pila que está en verde y dentro de un círculo, pues puede ser una pila de 120 voltios, y luego todo lo que está en verde, digamos, sería esa corriente continua que no alimenta a los filamentos. En los filamentos sigo representándolo en azul, sino que alimenta a la radio dándole la tensión alta. Pero claro, ahora el transformador no está funcionando porque estamos en corriente continua. Luego lo que le estoy metiendo es en continua, pues 120 voltios, bueno, incluso hay una pequeña caída en la bobina del autotransformador. Pero bueno, despreciémosla, subimos, rectificamos que no hacía falta, pero va a funcionar, es decir, la corriente continua va a pasar, faltaría más. Luego entra a la radio, vuelve a la radio por el circuito que va, digamos, camino de tomar masa, y ya de ahí pues me va al polo negativo de esa corriente continua, que yo creo que funcionaría. Lo que pasa es que funcionaría peor porque la tensión de placas será inferior a cuando lo tenemos en corriente alterna. Bueno, vamos a ver ya las primeras cosas de avería o de no correcto respecto al esquema original. Esta radio, por supuesto, había sido tocada. Y una de las cosas que hicieron es poner uno de los polos de la red, el que iba al fusible, lo pusieron a masa. Bien, y también pusieron a masa un condensador electrolítico que no iba a masa, el del filtro en pi. El que no iba a masa también lo pusieron a masa. Bien, con todo eso, la radio podría funcionar. El único problema que yo le veo es que ya no tendría una tensión negativa de polarización de grillas. Pero bueno, ellos optaron, o por deficiencias de conocimiento, o porque lo consideraron oportuno, la verdad es que no sé por qué hacer lo que te estoy indicando. Es decir, uno de los polos de la red directamente a la masa, lo que es el chasis, y el extremo negativo de uno de los condensadores electrolíticos también a masa. Y con eso hace que esa resistencia, esa caída de tensión necesaria para obtener la tensión negativa de grillas, no la tenga. Las grillas en ese momento quedarían a tensión de masa. En esas fotografías podemos verlo comentado. En la de la izquierda podemos ver cómo desde el fusible sale un cable que va a masa. Y en la derecha, sombreado también con ese círculo o elipse, podemos ver cómo también va a masa. Podemos ver cómo en ese electrolítico, en la parte superior izquierda, es el que va a masa. Hay un cable marrón que va a masa. Como tenemos que cambiar
los electrolíticos, vemos precisamente en el negativo de ese electrolítico que va al cable marrón y al cable verde. El cable marrón es el que de alguna forma le lleva masa. Ese sobra. Con el verde ya está bien, porque ese verde le lleva precisamente a donde está la resistencia y donde está el punto de tensión menos 9,2 voltios. Ahora que hemos resuelto el problema de alimentación, quiero que veas cómo estaba la radio en estado original. Bien, ahí puedes ver el selector de alterne continua. Eso es todo el bloque de sintonía y oscilador local. Eso es para las tomas de antena. Esa pequeña bobina es una bobina local que puedes, una bobina que tiene el propio receptor para que haga de antena, y los condensadores electrolíticos ya hablados. Para determinar la sección que corresponde a sintonía o oscilador local, a veces es complicado. Unas veces por tamaño, el pequeño, sabemos que es oscilador local porque tiene que dar más frecuencia que el de sintonía. Pero si no, hay que tocar, y a veces tocando, el de sintonía produce que se oiga más en el altavoz. Cuando digo se oiga más, es más señal de la emisora, es decir, teniendo una emisora débil, cuando toco justo en el de sintonía, esa señal se oye más fuerte. En este caso, he tocado en un sitio, se oye más ruido, pero no quiere decir que es el de sintonía. Es más, ese no es el de sintonía. Luego descubrí que ese que he tocado, que hacía más ruido, pero ya digo, no era ruido de emisora, porque no se captaba ninguna emisora. Justo en este caso, ese es el de oscilador local. Ahora le voy a meter valores de frecuencia intermedia, es decir, una frecuencia alrededor de 468, 469, 63, aproximadamente por ahí. Y vemos que se notan unas pequeñas variaciones. Luego parece que a nivel de frecuencia intermedia no está del todo mal. Algo hace a nivel de frecuencia intermedia. Noté que las chapas rozaban. Y entonces lo que hice fue ponerle una bombilla, y el condensador variable está actuando como si fuese el interruptor. Es decir, que cuando las chapas rozan, se enciende la bombilla y además me producen chispas. Generalmente las chapas que rozan suelen ser las de los extremos de lo que es el condensador, de las chapas del condensador. Allá es el extremo posterior, es el que está rozando. La radio empezaba a estar viva, y arreglado el tema del condensador, es decir, ya las chapas no rozaban, pues se le volvió a meter la frecuencia próxima a la frecuencia intermedia, 460, 63, alrededor de ese entorno. Y como puedes ver, el pito cada vez es más agudo. Bueno, el receptor empezaba a ir también, como que en onda corta, en la banda 3, podemos escuchar un radioaficionado, más bien a dos, es un diálogo entre radioaficionados en banda lateral única. Estarán muy próximos a mi casa y por eso se les escucha bien. Bueno, la banda lateral única es porque yo he explicado en AM que la AM produce la portadora y dos bandas laterales, pero la banda lateral única es que se transmite solamente una banda lateral, es decir, sin portadora. Aprovecho este vídeo para aclarar una pregunta que se me hizo, en la cual se me decía qué había en los extremos del condensador variable. Bueno, en general, en el de sintonía, sí que es verdad que hay una bobina que va a masa, igual que va el condensador, y el otro extremo de la bobina va al vivo, digamos, del condensador. Es decir, que puesto en los extremos del condensador tendremos que ver continuidad. Eso suele pasar en sintonía generalmente, pero en el oscilador local unas veces puede acontecer eso u otras no, porque a veces le meten un condensador en serie con la bobina. Con lo cual no es fácil definir y hay que ir al esquema para saber qué es lo que voy a ver en los extremos del condensador variable. Y es lo que estoy haciendo ahora, es ver que tengo en los extremos del condensador variable en las distintas bandas. Ahí metiendo esa pinza lo que hago es mover el conmutador de las bandas y veo que unas veces me da conducción y otras veces no me da conducción. Bueno, pues si vas al esquema lo verás como coherente, es decir, hay algunas que sí, que efectivamente tienen conducción y otras no. Todo lo que estoy haciendo es porque habrás visto que en onda corta me va, pero en onda media no me va. Bueno, ahora toco precisamente en onda media, lo tengo puesto y estoy tocando el condensador de sintonía. Hemos visto que la radio en onda corta funciona, luego el oscilador local funciona y el circuito de sintonía en onda corta también funciona. Y me empecé a intuir
que lo que no iba es el oscilador local en onda media. Bien, pues lo que hice fue meterle por antena un generador de radiofrecuencia a las frecuencias que tú estás viendo. Y como ves, la radio ya está más viva. Ya se empiezan en algunas emisoras, algunas cosas empiezan ya a escucharse. Pero yo seguía sospechando que todo el problema radicaba en lo que es el oscilador local de la onda media. Bueno, ahí seguí dándole a las distintas frecuencias, vi cómo cogía unas emisoras, cómo iba, pero ya estaba decidido a forzar el oscilador local de onda media. Sabiendo ya que ese extremo donde ves la pinza roja, el cocodrilo rojo, es oscilador local, le metí una frecuencia a ese oscilador local de tal forma que se daba, y las puedes estar viendo, es 1120 kHz, 1,12, con la idea que eso le resto yo la frecuencia intermedia y me tiene que salir ya alguna emisora. Ya te diré por qué me tiene que salir alguna emisora, luego veremos a qué frecuencias tienen que salir. Es decir, estoy forzando unas frecuencias de oscilación de oscilador local de onda media para luego yo sintonizarlo. Y de esa forma, como el circuito de sintonía me está funcionando, ya lo tengo claro que lo que no me funciona es el oscilador local de la onda media. Y alguien me puede decir, ¿qué frecuencias meto para hacer eso? Bien, pues las frecuencias que meteré son las que luego te voy a explicar. En este caso he metido en 1275 y estoy sintonizando una emisora. Yo tengo que sintonizarla, lógicamente, pero yo le estoy metiendo ya esa frecuencia. Entonces, esta avería me está sirviendo para que entiendas bien todo el proceso del heterodinaje, porque este es un receptor súper heterodino, y yo luego voy a clavar las frecuencias del oscilador local para poder sintonizar las emisoras que yo quiero. Y por lo tanto lo que voy a hacer ahora es casi recordarte nuevamente lo que es la teoría del superheterodino. Fíjate en esta tabla. Puedes ver que en la columna de la izquierda están en kilohercios las frecuencias de las emisoras que se escuchan en Madrid. La siguiente es qué emisora es, la siguiente es donde tiene ubicada su antena y la potencia, la siguiente es la frecuencia intermedia de mi receptor, que en este caso son 468 kHz, y la última es la frecuencia que tiene que tener el oscilador local para poder sintonizar la emisora que yo deseo. Como ves, es la suma de la frecuencia de la emisora más 468. De tal forma que, por ejemplo, en el caso concreto de Radio Nacional 1, la frecuencia de la emisora son 585 kHz. La frecuencia intermedia de mi receptor son 468. Su suma, la que tiene que dar el oscilador local, son 1053. Cuando yo meta 1053 y sintonice mi receptor, escucharé Radio Nacional 1. O en el caso de la cadena SER Radio Madrid, tendría de frecuencia portadora de Radio Madrid 810 kHz, frecuencia intermedia de mi radio 468, frecuencia de mi oscilador local para poder escuchar Radio Madrid 1278, porque 810 es 1278 menos el valor de la frecuencia intermedia, que son 468. Javier, el cuartel de la Guardia Civil, por cierto, de alquiler. Visita al Museo Gürtel de los Horrores. Javier Bañuelos, gracias y buenas tardes. Buenas tardes. La Ventana de Madrid. Bueno, todo esto que nos acaba de contar Javier lo pueden ver ya en radiomadrid.es. Ignacio Aguado, portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Claro, es que fíjate que estamos curándonos el catarro a través del propóleo, que es que no hay nada más natural, más de nuestros abuelos, no, de nuestros tatarabuelos. Efectivamente. Claro, y además dices tú que lo podemos tener en el botiquín de casa y muchas veces pues somos perezosos a la hora de tomarnos cosas, pero es que, por ejemplo, para tomarse el propóleo. Y posterior banquete en el Hotel Ritz, que también lo pudo conocer. O sea, que de momento ya tenemos Palace y Ritz, ¿eh? No estuvo mal lo de Nueva York. Y tampoco en esa época, estamos hablando de 1913, 14, eran los sitios... En Onda Media, COPE Madrid. Atención, si tiene una hipoteca multidivisa, infórmese de sus derechos en bufeterosales.es o en el 91 550 1515. Solo cobramos honorarios con sentencia favorable. Este señor está practicando el tranquiler, servicio por el que la agencia negociadora del alquiler asume el riesgo de los impagos. Mientras veo que sobre un voladizo acaba uno de los textos fechado el 1 de febrero de 2013. Muchos tratan de filtrarse entre la ciudad brumosa. Aparece y desaparece entre albino y amarillento. Un viento suave que remolina los copos que parecen dudar o resistirse a caer. Vilanos fríos, frías virutas de hielo. Avelino Fierro, Diarios, está publicado en Eolas. Comprobamos que al quitar el oscilador local desaparece la emisora. Absolutamente de todo, y especialmente de todo aquello que está en la calle. Y por tanto, estoy convencida de que actué como tenía que actuar. Teniendo la seguridad que era el oscilador local para la banda de onda media, lo que sí se hizo fue desmontar el selector, bueno, lo que es el bloque de bobina de sintonía y de oscilador local. Y se pudo ver que sobre esa bobina que estás viendo, que es de hilo de lid blanca e identificada como de onda media porque es la que más vueltas tenía, su extremo estaba roto. Muy curioso porque además el otro extremo no se veía por ningún lado. Es decir, ese extremo de la bobina de la bobina del oscilador local de onda media estaba roto y había que saber a qué punto iba. El extremo roto no era tan fácil de identificar. Y no era tan fácil de identificar porque en el esquema que estás viendo llegué a la conclusión que era en donde está esa elipse. Pero para llegar a él tuve que mirar qué componentes estaban alrededor y qué componentes iban a esa bobina, ya que el fallo que tiene ese esquema es que en ningún momento indica las bobinas a qué banda corresponden. Entonces ya deduje que viendo los componentes que estaban alrededor de la bobina estropeada, es decir, los que de alguna forma se conectaban con esa bobina estropeada, ya deduje que es esa la que te estoy señalando, la de la elipse. Tiene su lógica y no su lógica, es decir, ya a partir de ahí sí están ordenadas, es decir, la estropeada es la banda 1, un poco más arriba es la 2, un poquito más arriba la 3 y un poquito más arriba la 4, pero también se podía pensar que la que estaba estropeada era la superior, y no, la superior es la banda 4, no es la banda 1, o sea, la banda 1 es la inferior, la que estaba estropeada, y la que ya, con bastante cuidado, vi que iba a un hilo del conmutador. Es decir, de esa bobina, de ese extremo de la bobina de onda media del oscilador local, va a un extremo del conmutador.
ahí puedes ver en detalle la bobina del oscilador local de onda media, la que está estropeada. El hilo que está estropeado no se llega casi a apreciar. Sí que es verdad que ahí se ve uno que es como doble, ese es el punto medio de esa bobina, y el otro extremo es el roto. Pelé el hilo con mucho cuidado, con un cúter, ya que es un hilo de Liz muy delicado, y le soldé ese hilo rojo de grapping que estás viendo. A partir de ahí ya llevé ese hilo a donde verdaderamente tiene que ir, es decir, en este momento sin pasar por el conmutador, forzándolo al punto que va, pero ya no lo paso por el conmutador, sino que esfuerzo para ver si me funciona, y como puedes ver, en este momento, cuando hace ya contacto, empieza a funcionar. Llevamos unos ataúdes pequeñitos de tamaño bebé, pues para hacer homenaje a todas esas... Relación tal, y fuimos allí a estar con ella en León, muerta, y mira lo que hacen con los pobrecitos. Te habrás fijado que he conectado todos los hilos y los he llevado a la radio. Y ahora ya ahí ya he encontrado el punto que va al conmutador en la posición de onda media, de oscilador local de onda media, en posición de onda media, ya ahí ya me funciona. Y verás cómo cuando le doy al conmutador deja de escucharse la radio. Ya se ha montado el bloque de sintonía y de oscilador local nuevamente en la radio. He cambiado los cables que iban al altavoz y veo cómo la radio está funcionando. Y además lo que voy a probar es un conmutador que tiene en el centro, a la izquierda es volumen, en el centro es tono y a la derecha es sintonía. Entonces vas a ver cómo en las distintas posiciones de ese conmutador de tono pues varía el tono de la radio. Necesitamos un tiempo más prolongado de actividad física. No nos basta con hacer solo media hora, porque la probabilidad aquí es de llegar incluso hasta el glucógeno, no hasta la grasa. Entonces, en este sentido, pues hay que tener en cuenta la alimentación. La alimentación, nosotros proponemos en esta paleolítica un estilo más paleolítico, pero proponemos el estilo paleolítico porque es la edad que tienen nuestros genes. Nuestros genes, desde el paleolítico a la actualidad. Se le puso lo que es el hilo del dial y la radio pues ya está terminada. En este momento pues, las imágenes que estás viendo son muy parecidas, son las mismas cuando te expliqué el funcionamiento del ojo mágico y cómo ese ojo mágico puede funcionar gracias a tener la lámpara piloto. Si la lámpara piloto no está, el ojo mágico no tiene suficiente intensidad para iluminarse. Consiste en que la última es la que tú tienes. Que a la gente le indigne. Hombre, a mí me resulta llamativo. Sorprendente, tan sorprendente como coger el periódico diario. Quiero agradecer a todos los seguidores del canal y muy en especial a todos los seguidores del continente americano. De verdad, produce mucha satisfacción que desde a tanta distancia tengan tanto interés en seguir estos tutoriales, estas reparaciones de averías. Muchas gracias a todos. Por el camino verde que va a la ermita. Desde que tú te fuiste lloran de pena las margaritas. La fuente se ha secado, las azucenas ya están marchitas. En el camino verde que va a la ermita.